le bendiga, que es necesario para la victoria. Es nuestro tema bíblico de hoy. Quédese con nosotros. Sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Gloria al Señor. Lo del cielo te alabamos.
Te bendecimos, te damos gloria y alabanza en esta hora, que tú nos permites congregarnos como la Iglesia Bautista de Reconciliación, en un mismo sentir, delante de ti, Señor, porque hemos venido a adorarte, hemos venido a bendecir tu nombre, hemos venido a exaltarte solamente a ti, Señor, tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, nuestro Dios. Amén. Aleluya, bendito Aleluya. Encomendamos este culto en tus manos, Señor. En Jesús, amén y amén. Amén. En este culto tengo el gozo y la alegría de tener conmigo juntos al hermano, nuestro querido hermano Marcos Ojeda, desde Santiago de Chile. Él nos está diciendo que allá hay frío, porque allá es la temporada de invierno, y Sí, acá en el hemisferio norte es la del calor. Es decir, que estamos en diferentes calores o temperaturas, pero en un mismo Señor. ¿Cómo te va, hermano? Amén, así es. Muchísimas gracias, pastor. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, aquí, gozoso en el Señor, confiando siempre en nuestro Señor, Amén. que es el único que nos da la victoria en nuestra vida. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Gracias. Nunca desmayes que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Muy buenos días a todos, hermanos, personas que en este momento se conectan o que se conectarán después. Y aquí estamos muy gozosos de poder alabar al Señor, porque este es su mandato en su palabra. Dice: predicad el evangelio para poder alcanzar a las almas. Y quiero que me acompañen al Salmo 125. Vamos a leer el Salmo 125, que dice así: Dios protege a su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos, y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Gloria al Señor.
Así es, por estas maravillosas palabras del Salmo 125, este libro que escribió el rey David. Bueno, encomendamos este culto en manos del Señor. En nuestro pastor José Luis Riverón va a llevar este culto. Pedimos por su vida para que Dios se glorifique en él y pueda traernos esa palabra que va a hacer bien a nuestro corazón. Y antes de comenzar el culto, me gustaría orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te adoramos, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por este día, por este culto, Señor, porque qué bueno es poder escuchar tu palabra, Señor, y estar reunidos. Qué buena inversión es la que podemos hacer, Señor, escuchando tu palabra. Es la mejor inversión que podemos hacer en el reino, Señor, en el reino de lo eterno. Como hay personas que en este momento, el mundo que se deleita buscando otro tipo de contenidos y cosas por YouTube que no edifican, y así como la comida y el alimento que tenemos todos los días para nuestro cuerpo, este es el alimento espiritual para nosotros, para nuestra alma y para nuestro espíritu. Y así es, así lo creemos, Señor, y lo digo con todo el corazón firme, porque así lo siento también. Qué bueno es poder tener este alimento y edificarnos aquí con la palabra, Señor, y no invertir en otras cosas vanas que no alimentan absolutamente para nada. Pero bueno, así está el mundo. Solo queremos darte la gloria a ti, Señor, te puedas glorificar en la vida del pastor Riverón, Señor, y pueda traernos esta palabra viva que todos necesitamos, que la necesitamos todos los días, porque todos los días tomamos el alimento para nuestro cuerpo, todos los días nos bañamos, y así también necesitamos la palabra tuya, Señor, a diario, porque como nuestra carne es débil, si no estamos bien sujetos ante ti, ante tu palabra, y ante tus preceptos, ante tus caminos, podemos en cualquier momento desviarnos, porque somos débiles, pero tú eres el Dios fuerte, Señor, que haces la obra en nuestros corazones y en nuestras personas. Queremos darte las gracias, Señor, también por todas las personas que en este momento se conectan a través de esta herramienta de culto virtual, que nos ofrece el poder tener esta palabra, Señor, darte las gracias por todas esas personas que son sabias en este momento al elegir poder escuchar este culto, Señor, y acercarnos cada vez más a ti en vez de dar clic y elegir otras cosas que no son de provecho para nada, sino que son contaminantes. Tenemos que ser sabios también al saber qué elegir, Señor. Qué bueno es poder estar contigo congregados, qué bueno es poder llevar una palabra a un alma, sea compartiéndolo en algún mensaje, utilizar las redes para provecho de manera constructiva, para que una persona que pueda leer, que necesite de ti, lea ese mensaje, una palabra del Evangelio y pueda hacer la obra en su corazón, Señor. Entonces nos disponemos con el corazón abierto para poder escucharte, Señor, y te damos la gloria y la alabanza a ti, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Queremos escuchar y viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús, solo en Jesús. Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Vamos, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos así con sus manos. Si quieres, pásame. La fe sin obra es muerta. Si quieres, pásame. Y esa mañana queremos
sigue siendo Dios. Pero más que tú lo adoras, más que tú lo exaltes, Él aumenta en ti. Vamos así. Lo declararemos. Oh Cristo, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres fuerte. Decimos, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro que salvo soy. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros. Aleluya. Y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, Aleluya. no hay sanidad en ese lugar. Maravilloso Dios, ¿verdad? Cuán maravilloso el Dios que tú y yo tenemos, mi amado hermano, mi amado amigo. Cuánto quisiéramos que tú conocieras al Dios vivo y verdadero. Que tú no conozcas una religión, que no conozcas un grupo, una denominación, una serie de reglas humanas. No, que conozcas y experimentes al Dios vivo, verdadero y todopoderoso. Bueno, en esta hora nuestro tema es ¿qué es necesario para la victoria? Y tú te habrás dado cuenta, si has estado con nosotros o has estado viéndolo de manera diferida, nuestros cultos a Jehová Dios de los ejércitos, que hemos estado y estamos metidos en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y como yo te decía los otros días, mi amado hermano, amado amigo, realmente me siento conmovido porque realmente Romanos es profundo. Y yo le he tenido que preguntar al Señor, Señor, ¿tú quieres que estemos allí metidos? Y bueno, déjame decirte, yo siento la certeza de parte de Dios que estamos estudiando algo que necesitamos conocer. Necesitamos conocer toda la Biblia, necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos obedecer la palabra de Dios con el poder que nos da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nuestro tema entonces, ¿qué es necesario para la victoria? Yo te voy a invitar a ir a tu Biblia. Recuerda que tú no tienes que seguir a ningún pastor, a ningún hombre, a ningún llamado apóstol. Tú tienes que seguir la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, infalible, sin error, que puede darte la guía necesaria para todos los aspectos de tu vida y mi vida. Y el tema de hoy está en el capítulo 6 de Romanos. Vamos al capítulo 6 de Romanos y ahí vamos a encontrar que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da o nos muestra tres cosas o tres acciones que necesitamos para obtener la victoria sobre el pecado. Y la primera cosa que nosotros necesitamos para tener victoria es saber.
Ay, pastor, eso no me llama un poco la atención. ¿Cómo saber? Bueno, fíjate ahí en Romanos, capítulo 6. En Romanos 6, en el versículo 3, se habla y se usa el verbo saber, o no sabéis, dice el versículo. En el 6 menciona también, dice sabiendo. Y en el 9 vuelve otra vez a decir sabiendo que Cristo. Es decir, que el apóstol Pablo quería que los cristianos de las iglesias en Roma, había más de una iglesia en Roma, ¿verdad? Algo que aprendimos, entendieran una doctrina básica. Bueno, la vida cristiana se basa en las verdades cristianas. Las verdades cristianas son las que fundamentan la vida cristiana. Y el deber siempre está fundado en la doctrina. Y déjame decirte algo. Si el diablo puede mantener a un cristiano en la ignorancia de la enseñanza de la Biblia, también lo puede mantener estéril. Y por eso es que vemos a tantos creyentes que están muertos, están sin esperanza, sin gozo, sin fruto, con una fe, tristemente tenemos que decir, en Cristo, pero una fe muerta, no una fe de poder. La verdad fundamental que el apóstol Pablo está enseñando aquí es la identificación del cristiano con Cristo. En la muerte de Cristo, en la sepultura de Cristo y en la resurrección de Cristo, de la misma manera que estamos identificados con Adán en el pecado y en la condenación, así estamos ahora identificados tú y yo, mi hermano, con Cristo en justicia y justificación. Algo muy importante que quiero señalarte es, Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que también murió al pecado y nosotros morimos con él. La justificación por la fe, y ¿sabe lo que es la justificación por la fe? Lo hemos estado diciendo por varios sermones, varios cultos, varias de estas predicaciones. Justificación es lo que Dios, justificación por la fe, es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo, mi hermano. Nos ha declarado inocentes siendo culpables. No nos ha hecho inocentes, nos ha declarado inocentes, bendito sea el Señor. Pero la justificación por la fe no es solo un asunto legal entre el pecador y Dios, sino que es una relación íntima y vital. Y te voy a leer en una traducción literal Romanos 5:18. Dice que es una justificación que trae vida. Es decir, que la justificación por la fe que Dios ha hecho por medio de Jesucristo y te ha dado es una relación íntima y vital. Algo que yo como pastor me doy cuenta y cada día me doy más es que estamos amarrados a las tradiciones, estamos amarrados a los conceptos de hombre, a lo que los otros dicen, estamos amarrados a las tradiciones. Pero eso no es lo que Dios ha hecho por nosotros justificarnos. Él nos ha metido, nos ha incluido, nos ha hecho entrar en una relación íntima y vital. Y yo te pregunto en esta hora, mi hermano, ¿estás tú experimentando esa relación íntima y vital con Dios en esta misma hora? Yo estoy en Cristo, tú estás en Cristo, estás identificado con Cristo. Por lo tanto, lo que le ha acontecido a Cristo, mira qué maravilloso, me ha acontecido a mí. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Y ahora estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así lo dice la Biblia. Léelo allí en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10 y en Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Dedícale tiempo después que terminemos este culto al Señor. Y por causa de esta unión vital que tenemos con Cristo, tú y yo tenemos una relación totalmente nueva con respecto al pecado. En primer lugar, es necesario saber que estás muerto al pecado. Mira, ve allí a tu Biblia. Vamos a leer en Romanos capítulo 6, los versículos 2 al 5. Dice, comenzando en la segunda oración del versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Algo que tenemos que saber es que estamos muertos al pecado. Ay, pastor, esto es tremendo. Es lo que enseña la Biblia. El apóstol Pablo usó el bautismo para ilustrar esta verdad. Y la palabra original para bautismo tiene dos sentidos principales. El primero, un significado literal, sumergir. Y un significado figurado, ser identificado con algo o con alguien. Y si vas a 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, vamos a encontrar un ejemplo allí que dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es decir, la nación de Israel se identificó con Moisés, su líder, cuando cruzaron el Mar Rojo. Y parece que el apóstol Pablo tenía en mente tanto el significado literal de bautismo como el significado simbólico, porque habló del bautismo en agua para recordarle a los cristianos allí en la ciudad de Roma la identificación que tienen con Cristo. Ser bautizados en Cristo Jesús es lo mismo que por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Cuando un pecador confía en Cristo, es nacido inmediatamente en la familia de Dios y recibe el don del Espíritu Santo. Es decir, que el día en que tú confiaste en Cristo como tu Salvador y como quien te perdonó y te da vida nueva, ese mismo día, en ese mismo momento, en ese mismo lugar, naciste e inmediatamente entraste en la familia de Dios y recibiste el don del Espíritu Santo. Y los historiadores concuerdan que el bautismo en la iglesia cristiana primitiva era por inmersión. El creyente era sepultado en el agua, y es lo mismo que seguimos haciendo ahora, y levantado, lo cual simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección. El bautismo por inmersión, el cual es la ilustración que usa aquí el apóstol Pablo, representa la identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Es un símbolo externo de una experiencia interna. ¿Te claro bien esto? El bautismo nos salva, el bautismo manifiesta. Pablo no está enseñando que la inmersión en agua los haya colocado a ellos en Cristo Jesús, porque esto fue realizado por el Espíritu Santo cuando creyeron. Lo mismo sucedió contigo y conmigo. La inmersión de ellos era un cuadro de lo que ya el Espíritu Santo había hecho. El Espíritu Santo los identificó con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y esto quiere decir que el cristiano tiene una nueva relación con respecto al pecado. Escúchame bien, una nueva relación. Y esta nueva relación es que está muerto al pecado. Si vas allí a Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y yo voy a poner un ejemplo que da hasta risa. Si un borracho se muere, ya no puede ser tentado más por el alcohol, porque su cuerpo está muerto a todos los sentidos físicos. No puede ver el alcohol, no puede oler el alcohol, no puede probar el alcohol, no puede desear el alcohol porque está muerto. Y en Cristo hemos muerto al pecado de manera que ya no queremos continuar en el pecado. Pero no solo estamos muertos al pecado, sino que estamos vivos en Cristo. Aleluya. Hemos sido resucitados de la muerte y ahora andamos en el poder de la resurrección de Cristo. Andamos, como dice el texto, en vida nueva, porque compartimos la vida de Cristo. Y te sigo leyendo Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y esta maravillosa verdad espiritual se ilustra en la resurrección de otro personaje bíblico. ¿Te acuerdas allí en Juan capítulo 11, la historia de Lázaro, el hermano de Marta y María? Cuando Cristo llegó a Betania, Lázaro había estado 4 días muerto en la tumba. Había estado muerto y estaba bien muerto. Y Jesús lo resucitó de los muertos a él, que era su amigo, a Lázaro. Pero cuando Lázaro apareció en la entrada de la tumba, estaba
envuelto en lienzos fúnebres, en lienzos de muerte. Así que Jesús ordenó desatarle y dejarle ir. Había sido resucitado Lázaro para andar en vida nueva. Y allí en Juan capítulo 12, este mismo Lázaro está sentado con Cristo a la mesa, en compañerismo con Cristo, muerto, resucitado, libertado de las ataduras de la muerte, para andar en vida nueva y ahora sentado con Cristo. Y todo esto ilustra, mis amados hermanos y hermanas, verdades espirituales acerca de nuestra identificación con Cristo. Es triste decir que muchos creyentes viven entre Egipto y Canaán, salvos, pero nunca satisfechos. O viven entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, creyendo en la cruz, pero sin entrar en el poder y la gloria de la resurrección de Cristo. El versículo 5 que leímos ahí en Romanos capítulo 6 enseña que nuestra unión con Cristo garantiza nuestra resurrección. Vuelve a leerlo. Pero el versículo 4 de Romanos capítulo 6 enseña que compartimos hoy el poder de la resurrección de Cristo. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Colosenses 3 del 1 al 3 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y queda claro que el cristiano no puede vivir deliberadamente en pecado, siendo que tiene una nueva relación con el pecado por causa de su identificación con Cristo. El cristiano ha muerto a la vida vieja y ha sido resucitado a una nueva vida. El creyente no quiere regresar al pecado, así como Lázaro no quería resucitar a la tumba donde estaba allí envuelto por los lienzos fúnebres. Y enseguida el apóstol Pablo presenta un segundo hecho o una segunda característica de qué es necesario para tener la victoria. Y vamos a verlo en la continuidad de Romanos capítulo 6. Y este es el versículo 11. Romanos, o mejor dicho, vamos a seguir viendo el versículo 6 al 10. Estoy tan emocionado que me salto los versículos. Otra de las características es que es necesario saber que no debemos servir al pecado. Hay un cristianismo por ahí, yo no sé de dónde lo sacan, que constantemente lo que está es promoviendo al cristiano como un pobre esclavo del pecado. Cuando tú y yo fuimos justificados por la fe, declarados inocentes siendo culpables por medio de Jesucristo, entramos en una relación viva y vital y nos lleva a lo que dice allí Romanos 6, versículos 6 al 10. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, dice el versículo 8, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Miren, el pecado es un amo terrible. Y encuentra un siervo dispuesto en el cuerpo humano. Algo que te quiero aclarar. El cuerpo no es pecaminoso. El cuerpo es neutral. Puede ser controlado tanto por el pecado como por Dios. Pero la naturaleza caída del hombre, la cual no ha sido cambiada por la conversión, y es la naturaleza caída. Por eso cuando habla la Biblia de la carne, no está hablando de la carne está hablando de la condición pecadora. Da al pecado un punto estratégico desde el cual puede atacarte y atacarme y podemos darle lugar a controlar. Por eso dice Pablo en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que
aquí se presenta una gran verdad. El viejo hombre, el viejo ego, el yo, fue crucificado con Cristo, de manera que el cuerpo no tiene que ser controlado por el pecado. La palabra destruido allí en este versículo quiere decir hecho inactivo, sin efecto. El pecado quiere ser nuestro amo, el tuyo y el mío. Y encuentra un apoyo en la vieja naturaleza y a través de ella procura controlar los miembros del cuerpo. Pero en Jesucristo tú y yo morimos al pecado y la vieja naturaleza fue crucificada, de modo que la vida vieja ha sido hecha eficaz. Y el apóstol Pablo no describía una experiencia, no, sino declaraba un hecho. Estamos en tiempo que se habla de experiencia. Aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lo que está declarando es un hecho. La experiencia vendría después. Es un hecho histórico que Cristo murió en la cruz por ti. También es un hecho histórico que el creyente murió con Cristo y el que ha muerto, dice el versículo 7, ha sido justificado del pecado. No justificado para pecar, como decían falsamente los acusadores de Pablo y como muchos dicen actualmente, sino justificados del pecado. El pecado y la muerte no tienen dominio sobre Cristo. Entonces, en Cristo, por lo tanto, el pecado y la muerte no tienen dominio sobre nosotros. No te dejes engañar. No, Jesucristo no solo murió por el pecado, sino que también murió al pecado. Por eso es que por Cristo reinamos en vida. Así que el pecado ya no controla nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer que dichos hechos obren en mi experiencia diaria, en la tuya y en la mía? Y ahí vamos a la segunda parte de esta, ¿qué hacer o qué es necesario para la victoria? Y es, uno es saber, pero la otra es considerar. Es necesario considerar. Y vamos allá al versículo 11 de Romanos 6. ¿Ya lo tienes? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la palabra considerados que aparece aquí en Romanos 6:11 es la traducción de una palabra que se usa 41 veces en el Nuevo Testamento. Y de esas 41 veces, mis hermanos y amigos, 19 están en la epístola a los Romanos. Y aquí aparece como contar y atribuir, puede significar calcular, estimar, pero atribuir es quizá la mejor traducción. Considerado significa poner a la cuenta de uno. Simplemente, cuando decimos que es necesario considerar, esto significa creer que lo que Dios dice en su palabra en cuanto a lo que Dios ha hecho por nosotros es cierto en nuestra vida. Creerle a Dios. El apóstol Pablo no le dijo a sus lectores que se sintieran muertos al pecado. Tampoco les dijo que entendieran completamente, sino que les dijo que actuaran sobre la base de la Biblia, que es la palabra de Dios, y la reclamaran para sí la muerte del pecado. Considerarse un asunto de fe que concluye con acción. Es como cuando nos dan un cheque. Ya no se ven mucho los cheques, ¿verdad? Pero se nos entregan un cheque, nosotros lo firmamos y lo cobramos porque creemos que realmente tiene fondos en la cuenta ese cheque. Considerarse no es reclamar una promesa, sino es actuar en base a un hecho. El hecho es que morimos con Cristo, fuimos sepultados con Cristo, resucitamos con Cristo y estamos sentados con Cristo. Dios no nos manda a que lleguemos a estar muertos al pecado. Nos dice que ya, ¿te has dado cuenta de esa verdad ahí? Ya estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y nos manda a actuar basados en esto. Y aunque nosotros no hagamos esto, es una verdad. La primera cosa que Pablo enseñó es saber. Y ahí se centra en la mente. La segunda es considerar. Esto se enfoca en el corazón. Pero la tercera es algo que está relacionado con la voluntad. Y este tercer punto está en los versículos 12 al 23. Es necesario para la victoria no solo saber, no solo considerar, sino también presentar. Romanos 6,
del 12 al 23. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Y la palabra presentaos está en este pasaje allí de Romanos 6, del 12 al 23. Aparece 5 veces. Aparece en el versículo 13, versículo 16, versículo 19. Y significa someterse, presentarse, ofrecerse en sacrificio. Según Romanos 12:1, ¿recuerda? El cuerpo del creyente, del cristiano, debe presentarse al Señor como un sacrificio vivo para su gloria. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sacrificios muertos, pero el Señor nos pide a todos, hermanos, a ti y a mí, que vivamos para Él. Y los versículos 12 al 13 responden a una pregunta. ¿Cómo debemos presentarnos? Dice Romanos 6, 12 al 13. ¿Lo tienes en tu Biblia? Léelo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esto es un acto voluntario, basado en el conocimiento que tenemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es un acto inteligente, no es una decisión impulsiva del momento basada en una experiencia emocional. Yo veo cada día más y más el cristianismo convirtiéndose en algo que solamente manipula las emociones. No podemos vivir de emociones, tenemos que vivir de unas decisiones y de decisiones reales y eficaces, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta los tiempos que ahí aparecen en el escrito, ¿verdad? Una traducción literal podría ser: no permita que el pecado reine constantemente en su cuerpo mortal, de manera que obedezca constantemente sus deseos. Tampoco presente constantemente los miembros de su cuerpo como instrumento o arma de injusticia al pecado, sino que una vez por todas preséntese usted mismo a Dios. Y esa rendición de una vez por todas está bien descrita ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1. Leo allí. Debe haber en la vida de cada cristiano esta rendición definitiva y completa de su cuerpo a Jesucristo. Y esto no quiere decir, mis amados hermanos, que no pueda haber pasos de rendición posteriores, porque los va a haber. Entre más andemos con Cristo, más íntima será nuestra comunión. Comienza a practicarlo ahora mismo. Mientras más te unes en una relación vital y viva con Jesucristo, más y más va a ser la comunión que vas a experimentar con Él. Pero no puede haber pasos subsiguientes sin un primer paso. Romanos 6:13 es una presentación, dice allí, de una vez por todas al Señor Jesucristo. Por supuesto, debemos rendirnos diariamente. Pero aún esto está basado en una entrega definitiva y completa en un punto específico de nuestra vida y de nuestra historia. Y te pregunto en esta hora, ¿por qué quiere el Señor tu cuerpo? Hay tantos por ahí que predican que el cuerpo es malo, que el cuerpo es pecaminoso y toda esa pila de cosas que no son bíblicas. Ante todo, el cuerpo de cristiano, dice la Biblia, que es templo de Dios. Y Él quiere usar el templo de Dios, el cuerpo tuyo y mío, para su gloria. Recuerda lo que dice ahí Efesios, que hemos sido salvos para su gloria. Pero también el apóstol Pablo escribió que el cuerpo es instrumento y arma de Dios, dice allí el versículo 13 de Romanos 6. Dios quiere usar los miembros de tu cuerpo como instrumentos para la identificación de la edificación de su reino y como arma para luchar contra el diablo. La Biblia nos habla de muchas personas que permitieron que Dios tomara su cuerpo físico y lo usara para cumplir su propósito. ¿Recuerdas a Moisés? Dios usó la vara en la mano de Moisés para liberar al pueblo israelita de la esclavitud en Egipto. Usó la onda en la mano de David para derrotar a los filisteos. Usó la boca y la lengua de los profetas para proclamar el mensaje de Dios. Los pies dedicados del apóstol Pablo lo llevaron a distintas ciudades para proclamar el evangelio de salvación en Cristo. Los ojos del apóstol Juan vieron visiones del futuro que Dios le dio. Sus oídos escucharon el mensaje de Dios
y su mano escribió en un libro que es Apocalipsis lo que hoy podemos leer, ¿verdad? Pero hay otra pregunta con respecto a este necesario presentar. ¿Por qué debemos presentarnos? ¿Por qué debemos presentar? Bueno, esto se puede resumir en 3 palabras, en 3 partes de estos versículos que aparecen allí en los versículos del 14 al 23. Y estas 3 palabras son gracia, versículos 14 y 15, libertad, versículos 16 al 20 de Romanos 6, y fruto, versículos 21 al 23. Gracia, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Mi amado hermano, es por la gracia de Dios que nos podemos presentar ante Dios. El apóstol Pablo ha demostrado que no somos salvos por la ley. Cuídate de lo que enseñan por ahí, que tú tienes que seguir una serie de normas, una serie de ritos humanos, una serie de órdenes de hombres, una serie de prácticas, porque no vivimos bajo la ley. El hecho de ser salvo por gracia, sin embargo, no nos excusa para pecar, sino que nos da una razón para obedecer. Ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el pecado ha perdido su poder. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y en los versículos 16 al 20 encontramos el aspecto de la libertad. Queremos que tú lo leas ahí detenidamente, ¿verdad? En los versículos del 16 al 20, Romanos 6. La ilustración que usa ahí el apóstol Pablo es entre el amo y el siervo. Aquello a lo que uno se someta llegará a ser su amo. Sea lo que sea. Antes de ser salvo, tú y yo éramos esclavos del pecado y ahora pertenecemos a Cristo. Hemos sido libertados de esa antigua esclavitud y hemos sido hechos esclavos voluntarios de Cristo. Y el versículo 19 indica que el creyente debe ser, léetelo ahí, el creyente debe ser tan entusiasta en el presente por el Señor como lo fue cuando vivía en la vida de pecado. La persona no salva. En la persona no salva, el pecado la domina y la esclaviza de tal manera que cada vez es más difícil hacerlo bueno. Y ahí hay un ejemplo en Lucas capítulo 15. Yo te invito a buscarlo y leerlo después. Lucas 15, 11 al 24. La historia de lo que llamamos la parábola del hijo pródigo. Cuando estaba en el hogar, el hijo pródigo deseaba ser libre. Así que dejó el hogar para encontrarse a sí mismo. Decía, ¿cuánta gente dice yo quiero encontrarme a mí mismo? Pero su rebelión lo hundió en la más abyecta esclavitud. Era esclavo de los malos deseos, después fue esclavo de las malas obras y por último llegó a ser un esclavo vil para un judío apacentando cerdos. Pensó hallarse a sí mismo y se perdió. Pensó en libertad y se convirtió en el peor esclavo. Fue solo cuando regresó al hogar que el hijo pródigo se presentó a su padre y encontró la verdadera libertad. En los versículos 21 al 23 encontramos el fruto. Pero ¿qué fruto tenéis? Dice allí Romanos 6, 21 al 23. De aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel que sirve a un amo, mis amados hermanos, puede esperar recibir un salario de él. Y el pecado paga, paga con la muerte. Pero Dios también paga con santidad y vida eterna. En la vida anterior llevábamos fruto del cual nos avergonzamos. Pero en la nueva vida en Cristo producimos fruto que glorifica a Dios y trae gozo a nuestra vida. Y por lo general usamos este versículo de Romanos 6, 23 con referencia a los que están perdidos, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero esto se aplica también y es una advertencia para ti, para mí, que somos salvos. Hay pecado, dice 1 Juan 5, 16, de muerte. Y dice en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sansón, ¿te acuerdas del juez Sansón? Por ejemplo, no quiso someterse a Dios
sino que se presentó a los deseos de la carne y el resultado fue muerte. Eso está en Jueces capítulo 16. Si el cristiano, si tú y yo nos negamos a rendir nuestro cuerpo al Señor y usamos nuestros miembros para fines pecaminosos, entonces estamos en peligro de ser disciplinados por el Padre Celestial. Y esta disciplina puede encontrar o ser la muerte física. Yo te invito después a leer Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Entonces, en estas tres enseñanzas que hemos visto en esta hora, con respecto a qué es necesario para la victoria sobre el pecado, nosotros debemos entenderlas y aplicarlas cada día de nuestra vida. Saber que tú y yo hemos sido crucificados con Cristo y que estamos muertos al pecado. Segundo, tenemos que considerar que este hecho es real en nuestra propia vida. Creerlo. No es una promesa, es un hecho. Y después tenemos que presentar nuestro cuerpo, el tuyo y el mío, al Señor para que sea usado para la gloria de Dios. Es decir que ahora que sabes estas verdades, mi amado hermano, considéralas ciertas en tu vida y luego preséntate a ti mismo a Dios. Te invito para que lo hagas ahora mismo y tomes el alcanzar y el recibir estas verdades de cómo tener la victoria. Hay bendición. La vida cristiana es maravillosa. No solo por la eternidad, sino hoy, ahora mismo y para siempre. Permita a Dios que esto que hemos considerado juntos de Romanos capítulo 6, tú lo puedas dejar que el Espíritu Santo lo ponga en acción en tu vida, en tu corazón. Mi amado hermano, mi amada hermana. Y tú, mi amigo, mi amiga que has estado con nosotros o que compartirás en este culto al Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos de manera diferida, necesito decirte algo. Necesito decirte algo que tú sabes que es una gran verdad. Dios es santo. Santo, 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 enteramente perfecto. Y tú y yo somos pecadores. Dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y nuestros pecados, todos, son contra Dios. Y como son contra Dios, tenemos que resolver este problema. ¿Cómo lo podemos resolver? Dios ha dado a su Hijo Jesucristo. Él murió para que nosotros podamos estar muertos del pecado. Él resucitó para que podamos vivir con Él. Y Él se ha sentado a la diestra de Dios el Padre para que nosotros podamos sentir con Él. Pero tú necesitas reconocer que eres un pecador delante de Dios. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y recibir a Jesucristo como tu Salvador. No una iglesia, no una religión, no un nombre, no un rito, no una práctica, sino una fe viva que te justifica porque Dios te declara inocente siendo culpable por medio del sacrificio de Cristo, si tú confías en Jesucristo únicamente. Recíbelo para que comiences esa relación íntima, viva y personal con Jesucristo. Él quiere hacerlo. La decisión es tuya. Tómala. Con todo mi corazón, como no he de amarte, mi Dios. Si me has bendecido con eterna salvación y has redimido para ti mi alma. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Oh, bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanzas, agradecido, Señor. Oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón
para servirte, mi Señor, ¿cómo no he de hacerlo con amor? Cuando estaba preso, corrompido mi corazón, enviaste del cielo para mí al Salvador. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Oh, bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanzas, agradecido, Señor. Oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Oh, bendita sea tu sangre que por mí se derramó allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanzas, agradecido, Señor. Oh, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te alabamos y te bendecimos, oh Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Dios, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que bendice, el Dios que siempre es bueno. A ti sea toda la gloria, Señor. Enséñanos a adorarte, a alabarte, a bendecirte. Permite que la paz tuya llene nuestros corazones, Señor. El gozo de formar parte de la familia Reconciliación. Y que ese gozo de la presencia tuya, Señor, se manifieste donde quiera está uno de tus hijos en esta hora. Y sobre los corazones y las vidas de aquellos que aún no te han recibido. Señor, obra sobre sus vidas y tráelos a la verdad, al gozo, a la paz, a la vida de Jesucristo. Señor, que ellos puedan saber que hemos sido crucificados en Cristo Jesús, que estamos muertos al pecado, que podemos estar considerando esto como un hecho real en nuestra vida y que podemos y debemos presentarte a ti, oh buen Dios, nuestros cuerpos para ser usados para tu gloria. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Amén. Dios les bendiga, mis amados.